¿Qué pasa, Luija? ¿Qué pasa, Juan? Me voy al mercado, ¿necesitas algo más? Sí, mira, compra más carne por si vienen mis primos a comer. Por supuesto. ¿Algo más? Y trae más cerveza por si se quedan a cenar. Ah, bueno, traeré más cerveza por si acaso. Sí, sí. Bueno. Hi guys, welcome to the 47th episode. Can you believe it? Oh, Juan, I can't. El episodio 47. So, if everything is okay, we're gonna start. Yeah? Venga, vamos a por ello. First of all, double meaning, okay? Luija is gonna tell us the sentence as always. Bueno, pues la frase era: My doll's wrist is broken. Juan, easy one. Bueno, doll es muñeca. La palabra es muñeca. Ah, Doll mi muñeca. and wrist. ¿Sabíais que muñeca también significa esto? Wrist. La frase, Luija, es... La muñeca de mi muñeca está rota. la muñeca de tu muñeca. Sí. Interesante. Bueno, Alguien se la ha roto. No sé quién. Estoy muy triste, además. te han roto la muñeca, tío. Sí. Claro, si alguien te dice, oye, ¿te han roto la muñeca? Puede ser que estés escayolado. Puede ser the with a wrist cast. or your doll. O your doll, claro. Okay, let's start with today's episode. What are we gonna learn today, Luija? Bueno, Juan, hoy vamos a ser, como se dice, un poco previsores, por si ocurren cosas. Entonces, vamos a usar la preposición por si, el si este es como condicional, sin tilde, ¿vale? Y un verbo o una acción. Bueno, Luija, pero ¿qué significa por si en inglés? Por si es in case, in case, ¿eh? Por si... vamos a ser previsores, por si. Ah, I'm taking my raincoat in case it rains. me llevo un chubasquero por si llueve. Chubasquero, ¿por qué? Un chubasquero. Un chubasco es una tormenta, una lluvia, ¿no? Chubasco. Un chubasco is like showers, Yeah. raining a lot. Por eso decimos chubasquero. Chubasquero. Bien, bien. Take some money in case you need to buy something. Coge dinero por si tienes que comprar algo. Call him in case he needs something. Llámale por si necesita algo. I don't wanna go there in case I see them. No quiero ir allí por si les veo. No tengo ninguna gana de verles, Juan. Okay. I por understand. I'm an advisor in case you need one. Soy asesor por si necesitas uno. Aquí estamos. Ahí está. They know a lawyer in case you need one. Conocen a un abogado por si lo necesitas. Bring more chairs just in case. Trae más sillas por si acaso. Just in case es por si acaso. Because we finished the sentence. So in case is por si and just in case es por si acaso. Ahí está. Good to know. O hay otra manera también, Juan, que sería la de call more people just in case. Por si las moscas. Por si las moscas. For if the flies. Llama a más gente por si las moscas. Is exactly the same as por si acaso. Sí. It's a bit more colloquial. Yeah, but it's Even common, probably more common than por si acaso. Sí. Sufijos. Ahora vamos a aprender suffix. ¿Sufijos? Sufijos, Juan. Fijo, fijo que va a molar. Bien, normalmente, cuando hablamos de diminutives, we add at the end normally ito o illo. Okay. Let me ask you, and when would we use this? When? Pues hombre, sometimes when we refer to tiny things or we want to emphasize. And also I think to say like cute, yeah? Like a cute cat, un gatito. Bueno, vamos a ver algunos y luego vamos a ver también aumentativos, que terminarían normalmente en azo con z y on, con tilde en la o casi siempre. Bueno, vamos Entonces, a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algo. Por ejemplo, boy, chico, ¿no? A boy, un chico. Un chiquillo. Un chiquillo now is a kiddo.
Un chiquillo. Mira, mira el chiquillo. Mira los chiquillos dónde van. Eso es. Se usa mucho, como tú has hecho un poco acento en Andalucía, Sí, mucho. los Pero chiquillos. chiquillo, Chiquillo. eso se usa mucho. ¿Vale? Yeah, that's where quillo comes. Ajá. Y yo, En Sevilla Chiquillo. especialmente. En Ah. Sevilla, en Sevilla dice, y yo, de Yo- chiquillo. you always learn something new. Ya. Luego tenemos small, pequeño, pero luego podemos decir pequeñito. Pequeñito. which Tiny. is like, mírale qué pequeñito. Sí. How cute also, eh. Fat, que diríamos gordo. Pero si no queremos que suene muy rude, if you don't want it to be, too rude, mírale, está gordito. Se ha puesto un poco gordito. Sí, sobre todo con los niños. ¡Ay, mira qué gordito está! Vale, luego tenemos, Juan, que si tú le dices a alguien, jo, qué mona es, how monkey she is, ¿significa eso, Juan? Yeah, can you imagine? We say mono for cute. Ah, Qué vale. mono, qué mona. Entonces si decimos qué monilla es. It's the same. Sí, yeah? Just qué making monilla. it. Se usa mucho Es lo muy de- monilla. Eso es muy monilla esa chica. You mean es muy guapa, but in another way. Ya, vieja o viejo, ¿no? Someone that is elderly. Pero esto sí que es más cariñosamente, ¿no? Decir viejecita. O yo ya estoy muy viejecita. Vale, Juan, esta es para recriminar a alguien. Tenemos mayor. Mayor. In this case is Grown no mayorito, as you can see. Mayorcito. Ya eres mayorcito Ahí va. para hacer eso, ¿no? Normalmente se usa para eso. Cuando alguien está haciendo algo, is behaving like a child, y le dices, oye, ya eres mayorcito para esto, macho. You're Person. grown enough a hacer esto, macho. Está bien. So grow up. Eso es. Vale, otro que no tiene una buena acepción, que es listo, ¿vale? Clever, smart. Pero si tú dices, Juan, Si tú dices, tú eres un listillo, vas de listillo, you wanna take advantage of other people, eso ¿eh? es, ¿eh? Be careful. Eres un culebrilla, vamos. We have feo, ugly. Por lo Claro. mismo, si dices, ay, ese perrillo es muy feillo. No. It's because you don't wanna sound too rude. Ya. That dog is ugly. No, you say, that dog is a little feillo. ugly, ¿eh? Es un poco feillo. Vale, luego tenemos someone that is un pesado. Es un That is- pesado. Is someone annoying? Ya. Pero luego, ya cuando alguien es muy pesado, le decimos, qué pesadito eres, macho. Eres muy pesadito, ¿eh? Ahí es cuando ya está bien. Claro. ¿Eh? Para ya un poco, pesadito. Podemos decir, eres muy pesadito. Also, eres muy pesadito, ¿eh? También. Claro, fijaos cómo usamos muy, que es aumentativo, con pesadito, que se supone que es diminutivo, pero es un juego ahí de eres muy pesadito, ¿eh? Joder, macho. Ok, we have table, mesa, Ah, pero the one next to the bed is called mesilla. mesilla de noche. Eso es. Ah, mesilla. Bueno, Juan, ¿Qué vamos a ver? ahora aumentative. Ah, to make Aumentativos. them big. Yeah. Por ejemplo, Juan, si dices alguien que es bueno, es nice, good person, pero si dices que es un... Es un buenazo. Es un trozo de pan. Eso te iba a decir ahora mismo, es un pedazo de pan esa persona, ¿eh? Es muy buena It persona. means that he's probably too good Yeah, for this society. yeah. Vale, después tenemos cabeza, head, ¿vale? Bueno, entonces, if your cabeza is too big, we're gonna call you cabezón. Cabezón because your head is big. Pero también hay otra manera de decir a alguien, eres muy cabezón, tío. ¿Qué quiere decir, Juan? That Stubborn, you're too stubborn. or pig-headed. Eres muy cabezón, pero también, if I hit you with my head, te meto un cabezazo. Ah, Which is not the same. Bueno, Juan, tenemos cartel, that is board or sign. Ah, un cartelón. Ah, cartelón son los grandes, the big ones on the roads. Ah. Pero luego, Juan, a veces yo he oído cartelazo. Sí, cuando vas a un concierto, a veces hay un cartelazo. El cartel de un concierto es the lineup. But if the artists are big, lo llamamos un cartelazo. De la hostia. Menudo cartelazo tiene el concierto. Ya. Bien, tenemos taza, is mug, Taza, pero también tenemos tazón. que es a big one. Es a bigger one Yeah. for
the cereal and that. Ahí está. Like a bowl. Bien, Juan, tenemos coche que es car. Tenemos coche y también tenemos cochazo. ¿Y eso qué quiere decir? A very good car. Sí, cuando dices, se ha comprado un cochazo, chaval, es de expensive Claro. car. ¿Eh? Un cochazo. Vale, tenemos, Juan, silla, chair, Silla o sillón. sillón, But sillón is more like a sofa. a sofa. Claro, es una silla muy grande. Claro. Pues es un un sillón. sillón. Eso es. También lo llamamos sofá. O sofá, sofa, Claro. eso es, vale. Don't forget that if I hit you with the chair, te meto un sillazo, ¿eh? Te meto un sillazo. Sí, se usa el lazo ese para dar un manotazo, Un manotazo. puñetazo. Un puñetazo. Claro, claro. Bueno, Juan, tenemos camisa, which is shirt. Ah, ¿Y si le ponemos ON al final? camisón is Night dress. night dress. I forgot. yeah. Do you Night have a dress. camisón, Juan? No, because it's for women. Vale, vale. Bien. Luego tenemos bolso. Vale, podemos decir bolsón, que es muy grande. O Un bolsazo. un bolsazo, Juan, que te espabilo. ¿Eh? As you can see, azo sometimes comes with like hit, El golpe. hitting. Vale. Pero por ejemplo, patada sería patadón. Sí, porque No patadazo, patadazo no decimos, ¿no? A big kick, un patadón. Bien, luego tenemos descuento, a discount. O O tenemos un descuentazo un descuentazo que os de la vais leche. os vais a ahorrar Un pastizal. un buen pico. Bien, y luego, Juan, lo último. Bomba, que es bomb. Pero si es Claro, un... bombazo es when the bomb explodes. Vale. Un bombazo. Pero luego también, Juan, puede ser algo, irónicamente, Yeah, un bombazo. Something big. Por ejemplo, este canal es un bombazo. Es un bombazo, claro. Vocabulario. In today's vocabulary, we're gonna talk about non-alcohol drinks. We hope you like them. Bebidas sin alcohol en general. Bebidas sin alcohol, amigos. Bueno, Juan, creo que la primera famosa en todo el mundo, y yo creo que en todos los sitios, si tú dices quiero una Coca-Cola, creo Todo que el mundo sabe lo que es. yo creo que sí. You would say a Coca-Cola y nosotros decimos Coca-Cola. Ya está. ¿Eh? Los refrescos, Juan, con burbujas, Soft drinks, eso es. Por ejemplo, tenemos el refresco de naranja. refresco de naranja, más conocido como Fanta naranja, Mirinda, Y luego tenemos, Juan, también lo que es la limonada, lemonade. que está rica, ¿eh? La limonada, you can make it at home. Lo puedes hacer en casa. A homemade lemonade, que sería una limonada casera. Nice. Bien. Bien, luego tenemos algo, Juan, que en inglés dicen Tiger Nut Milk. That's nice, that's nice. Horchata. Me encanta la horchata. Está muy rica, ¿eh? Especialmente en agosto. ¿Y de dónde es la horchata procedente en España, por lo menos? I think es de Valencia. Por supuesto, Hombre, horchata por de supuesto. Valencia. O sea, you have to have horchata in Comunidad Valenciana this summer. Y viene de un fruto que se llama chufa, Juan. Tiger nut, Y ya, chufa. una chufa. Some people don't like it, but I love it. I love it. Bien. Después, Juan, tenemos tónica. So I guess this is called tonic. Yeah. Like a gin tonic. Sí. Tónica. Tónica. Normally they say it's good for your stomach after having lunch. Yes. Pero la gente le echa ginebra siempre. Sí. Tenemos ahora batido. Milkshake. Milkshake. Bien, esa la sabíamos. Tenemos Tenemos también té. a tea. It's time for the tea, man. Té con tilde, ¿eh? Because without tilde is the pronoun. Te voy a llamar. Sí, This sí. one with ¿Te té. gusta eso? In Eso this es. case, té. Vamos a tomar el té. Bien. It's 5 o'clock. Then we have, Juan, que encima es un diminutivo. Manzanilla. Manzanilla. Let me think. Chamomile. Eso es, ¿vale? Es diminutivo. Que tengo manzana, manzanilla. Pero no tiene nada que ver. It doesn't come from the apple. Claro, no. It's not a small manzana, ¿eh? No. Caldo.
Broth. Broth. Me Qué rico. encanta el caldo de pollo, de jamón, de pescado, de todos, tío. Calentito. Hombre. También le llamamos a veces consomé. También. A Consomé. veces. ¿Eh? Bien, y por último, Juan, algo que no me gusta nada de nada, que es cerveza sin. Cerveza sin alcohol. Sí. Non-alcohol beer. Además, si vais a un bar, cuando digáis quiero 2 cervezas sin, podéis decir eso directamente sin, que ya saben. O ya es... Dame 2 sin. 2 sin, directamente. ¿Eh? Aprendamos fonética española. Bueno, hoy en fonética vamos a aprender cuando las palabras en español terminan en la letra D, supuestamente hay que marcar el D al final. Pero ¿qué ocurre, Juan? En Madrid, siempre o casi siempre, acabamos diciéndolo como una Z, la cassette. Madrid. Y si yo me voy a Andalucía, nadie dice Madrid. Dicen, y yo eres de Madrid, ¿no? Y la D ni se oye. Ellos no dirían la D. ¿Eres Para de nada. Madrid? Entonces, si queréis aprenderlo bien, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Terminado en D. Como por ejemplo Madrid. Eso es lo correcto. Pero a mí pocas veces me vais a oír decir Madrid. Yo creo que yo con Madrid a veces digo Madrid. Entonces, vamos a ver algunas palabras, Juan. Empezamos con la primera. Pared. Tengo que pintar esa pared. Sed. Dame un vaso de agua, que me muero de sed. Ataúd. Ese hombre ha vendido un ataúd de madera de roble. Amistad. La amistad es muy importante en la vida. Red. Voy a coger una red para ver si pesco unos peces. Crueldad. ¿Cómo puedes tener tanta crueldad? No seas malo. Césped. Si algún día tengo una casa con parcela, no voy a poner césped. Verdad. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esa apartada orilla? Qué Está poeta. buena esa, ¿eh? Libertad. Si algún día voy a Estados Unidos, me imagino que iré a ver la Estatua de la Libertad. Ciudad. Ven a visitarnos a nuestra ciudad. Just, doble sentido. Bueno amigos, tenemos una nueva frase. ¿Estáis preparados? Are you ready? Because Luija is ready. Por supuesto. No doubt about Por that. supuesto. Bueno, al lío, Juan. I'll have a broth while you refuel the car. Okay. Can you tell them again? Yes, I'll have a broth while you refuel the car. Okay, so I'm going to review. See you later. Venga, Okay, amigos, there is a double meaning word in this sentence, but I'm going to tell you a clue. There is something very, very informal in it. it's so informal that I don't think you're gonna find it on any dictionary. We'll see. This week is a challenge. Yeah. So write down below. We expect your answers, amigos. Spanish de la calle. ¿Qué pasa, Juan, tío? ¿Cómo va todo? Oye, ¿cuánto hace que no ves tú a Manuel? 3 años. Pues el otro día le vi. Y, joder, macho, súper preocupado, tío, ¿eh? Me ha dejado. ¿Te ha dejado súper preocupado?
Porque le vi muy desmejorado, muy mala cara. Además, se está quedando en el chasis, tío. Vaya tela. Se está quedando en el chasis. ¿Qué significa eso? Luija, dínoslo. Bueno, pues eso en inglés, I guess there are several ways to say this, but the common one is to become all skin and bones. Te estás quedando súper flaco. Sí. También decimos tienes la cara muy chupada. Está muy chupado. Pero bueno, te estás quedando en el chasis, ¿eh? Totalmente, Así que ¿eh? come mucho más. Y alegría en la vida, que hay que comer y hay que moverse. ¿eh? Bueno, amigos, remember this sentence because it's quite Muy common. quite common. Don't tell me that this is the end. Sí, Juan. Bueno, Sí, Juan. Nos tenemos que marchar, pero bueno, no te preocupes porque tenemos más clases. ¿eh? habrá que grabar más por si las moscas, ¿verdad? Sí, por si acaso, Juan. See you next time, guys, yeah? Take care. Bye.